No sé qué estoy haciendo, ni por qué te voy a contar esta historia. Quizás para poder entender lo que pasó, o acompañarte, o simplemente darte mi mirada. Más allá de eso, siento que tengo que hacerlo, dejar estas palabras en algún lado. De una forma u otra, me alegra que hayas llegado hasta acá. Es hora de dejar atrás lo que no nos pertenece, aprender a escuchar esa partecita que enterramos, y empezar a ser fieles con lo que sentimos. No puedo prometerte que va a ser fácil, pero ya es hora. Es hora de entrar en la crisálida y nacer una vez más. Esta es la historia de cómo, después de años, empecé a conocerme y a darle un espacio a todo lo que pasaba dentro mío. Cómo atravesé miles de crisis, confusiones y una y otra vez me encontré perdido, sin saber para dónde ir ni qué hacer con mi vida. Cómo, después de tantas experiencias, por fin estoy abriéndole la puerta a todo eso que había enterrado. Supongo que en parte es por eso que hago esto, para liberarme de todo miedo y demostrarme que puedo compartir mi sentir, abrirme con vos y contarte mis miedos, incertidumbres, inquietudes, enojos y también mis felicidades. No sé muy bien cuándo ni cómo empezó todo esto. Pero si tuviera que elegir un momento, creo que empezaría con ese chico que vivía para los demás, que siempre intentaba caer bien y cumplir las expectativas ajenas. Con ese chico que enterró aquello que lo hacía único, lo que lo hacía a él, a mí. Siempre me interesaron otras cosas, cosas que no se suponía que tenían que interesarme. Entonces aprendí a simular. Simular para ser aceptado y que la gente me quiera, porque sentía que nadie me iba a querer si era yo mismo. Me daba miedo, mucho miedo eso. Entonces fui construyendo este personaje, que existía solamente para agradar, caer bien, y enterré todo lo que me pasaba, muy en el fondo. Sin ser consciente de eso, o sea, veía que quizás si no seguía las cosas que se esperaban de mí, era todo más difícil y dolía, porque era darme cuenta de que era diferente, y no quería hacerlo, quería ser como el resto. Entonces empecé a aparentar que todo estaba bien y a poner muchas capas sobre lo que realmente me pasaba. Y así fue como fui creciendo sin saber muy bien quién era, con esta careta pegada a mi cara que cambiaba constantemente adaptándose a la afuera. Y con una armadura que cubría mi vulnerabilidad, mis emociones. Nunca había ningún problema, porque nunca le daba un espacio a mi sentir, siempre estaba todo bien. Y no me interesaba o no quería ver otra cosa. Por mucho tiempo creí que mostrarme vulnerable o abrazar mi vulnerabilidad me iba a hacer mostrarme débil ante los demás. Pero en realidad, la vulnerabilidad es un acto de valentía. Hay que tener mucho coraje para mostrarse tal cual uno es, para abrirse ante los demás. La vulnerabilidad no nos hace débiles, nos hace humanos, reales, valientes, de alguna forma. Algo que aprendí en estos años es que somos seres sintientes, y queramos o no, sentimos muchísimo. De alguna forma es lo que nos hace quienes somos. Y está bien no estar bien, es parte del viaje. Y muchas veces las tristezas tienen mucho que enseñarnos. Está bien dejarse sentir, dejar que los sentimientos, las emociones atraviesen el cuerpo y permitirles que nos hablen, que nos cuenten qué está pasando. Darles un espacio, un lugar, para así permitirnos sanar. Y también está bien dejar que entren personas, porque las cosas son más fáciles si se viven acompañados, y siempre va a haber alguien ahí, dispuesto a escuchar.
Esta armadura que había creado no le dejaba paso a nada ni nadie. Siempre era la oreja, aquel que escuchaba, pero nunca la persona que hablaba, que contaba lo que pasaba, porque aparentemente nada estaba pasando dentro mío. Pero sí estaban pasando, solamente que no quería verlas. Lo único que quería era ser feliz. Entonces lo era, todo el tiempo. Todo el tiempo estaba todo bien. La cuestión es que hay mucho ruido. El mundo está constantemente gritando y diciéndonos de una forma u otra quiénes tenemos que ser y hacia dónde tenemos que ir. Y en todo ese ruido me perdí. Ser fiel a lo que era y creía dolía. Era difícil ir en contra de la marea. Era más fácil y cómodo fingir. Así que fingí. Hasta que no existió separación entre el personaje creado y yo mismo. De alguna forma me convertí en ese personaje. Cuando terminé el secundario, el ruido se hizo mucho más leve. Y empecé a darme cuenta de que era una persona, algo separado del resto, con pasiones e intereses propios. Quizás esto suene un poco absurdo, pero hasta ese momento nunca le había dado lugar a todo eso. Siempre con miedo a la mirada ajena, perdido en este ruido que me exigía constantemente ser alguien que no era. Y en todo ese lío, llegó el momento de elegir qué carrera quería seguir. Y fue todo un tema. Había un montón de cosas que me gustaban y que quería hacer. Cosas súper opuestas y diversas. Ahora entiendo que era en parte a que realmente no me conocía, que nunca me había dado un espacio para ver qué era lo que me gustaba. Siempre estaba pensando lo que me tenía que gustar. Crecí con libros de fantasía, de elegidos y heroínas, y sentía que tenía que ser así, que tenía esta responsabilidad y obligación de salvar al mundo, de ponerme la espalda a todos los problemas y resolverlos, solo. Porque como te dije, esa armadura no le quería dar paso ni lugar a que entraran otras personas, por, de nuevo, mi viejo amigo el miedo. Así que elegí como carrera estudiar ciencia política, creyendo que era la herramienta que me iba a ayudar a hacer este mundo un lugar mejor. Eligiendo ese camino porque realmente lo sentía. Pero una vez más, priorizando al resto, al mundo, por encima de mí, mis pasiones e intereses, que aún ni había conocido. Era de alguna forma seguir con ese personaje que había creado y que existía plenamente para otro. Hoy, ya habiendo pasado algunos años desde que terminé el secundario y habiendo recorrido los caminos que recorrí y las caídas que viví, puedo entender que es demasiado pronto. Nos exigen elegir qué queremos ser y hacia dónde queremos ir en un momento en el que ni sabemos quiénes somos y cómo encajamos en este mundo. Hay personas que quizás toda su vida lo supieron, pero bueno, ese no fue mi caso. Como te conté, cuando terminé el secundario estaba batallando con 1000 cosas dentro mío. Y claramente, aunque no lo sabía, no estaba como para decidir nada. Ahora te cuento todo esto, entendiendo muchas cosas. Pero en ese momento no entendía nada. No entendía nada de lo que me pasaba. No era consciente del personaje, ni de la armadura. Para mí estaba todo bien. Era todo súper normal. Y había mucha felicidad. Porque, bueno, como te dije, no me abría cualquier emoción que amenazara con tirarme abajo. Era como que en ese momento no parecía que había armadura, no parecía que había miedo, que había personaje, que había todas estas cosas que me alejaban de mí mismo. Porque no me permitía verlo, no quería, y menos aún lo mostraba al afuera. Y me sentía súper bien, pero si te ponías a buscar un poco más, te das cuenta de que las cosas no estaban tan bien. Y poco a poco empecé a darme cuenta de que vivía con este miedo constante, y que todo el tiempo una vocecita me tiraba abajo. Hasta ese entonces había normalizado eso. No me animaba a enfrentarlo, a verlo. Pero llegó un momento en el que me harté y decidí que no quería más eso para mí. Literalmente el miedo en ese momento dominaba mi vida. Tenía miedo a ser quien era, a hablar y decir las cosas mal, a animarme, a abrirme, a mi vulnerabilidad, a pensar diferente, a todo. Pero cuando empezó 2018, con esa energía del comienzo de un año,
Decidí que iba a empezar a superarlo, a ignorar a esa vocecita que me tiraba abajo y a obligarme a salir completamente de mi zona de confort, a mirar al miedo en los ojos y a decirle que no era más bienvenido, que era mi vida y que yo tenía las riendas de ella. Así que cerré los ojos y salté al vacío.